una palabra nueva probablemente para algunos que están participando del curso y aquellos que nos están siguiendo por un boque es enseñar y boque es lección, clase. Ahora que digo es un verbo. Ahora que no pedimos, es la tercera lección que desarrollamos en este curso aquí en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. A mi experiencia biblioteca tuve que irme un directo árabe en bajo a la mesa. Les agradezco a todos por estar presentes, los que están presencialmente, los que nos siguen a distancia, para poder trabajar este día. La semana pasada estuvimos viviendo un material que nos aproxima a la realidad indígena. Yo les decía que lastimosamente por distintas circunstancias no tenemos muchas veces acceso a ese tipo de información. Ustedes no solamente escucharon que nos pidieron, ¿sabes qué? O que está con la arena de ella en la cama. Cuando vemos algo, esto causa una impresión de aprendizaje mucho más acabada. Vimos el caso concreto de una comunidad indígena, de los llamados Panita Veterán, son de la familia lingüística guaraní. Y guaraní fuera el lenguaje náhuatl. Recuerdo cómo se llaman baile. Vienen en la Mambay y inclusive con respecto a eso en algún momento les recordaba yo de lo que significa Amambay en realidad en la correcta pronunciación. Decía que así como Paraguay es Paraguay, Amambay es Amambay, solamente por aquello de no existir la vocal del guaraní en castellano, eso generó una dificultad para el hispanohablante, para el español, para el conquistador, en este caso inclusive para los misioneros. Ahora ya por afuera, boca pública tu taisa. Ellos pronunciaron eso hasta donde les daba la posibilidad fonética, ¿verdad? Y en vez de la risa de la I. Lo que ustedes van a escuchar ahí es con cualquier persona que no habla guaraní, cuando por ejemplo dice pa caray, dice i pa caray. Comúnmente se ocupa de Iguazú, es Iguazú. Y no es eso una cuestión que la persona hace a propósito de cómo se dice, sino que sencillamente no acomodó fonemas. Eso pasa por un proceso que todos tenemos que entender. Puede ser para algunos una dificultad para poder hablar en guaraní. Sin embargo, es una cuestión que se puede, con un poco de práctica, rápidamente uno acomoda ese fonema. Y lo otro, les habrá pasado esto cuando probablemente muchos de ustedes aquí, los que nos están viendo, hicieron algún curso de otros idiomas, inglés, francés, mismo portugués, ¿verdad? Son sonidos que no existen en el castellano. Y entonces, ¿qué pasó? Y cada uno hizo el esfuerzo y finalmente logró acomodar fonemas, se le dice a los sonidos, pueden ser vocálicos como la A, E, I, O, U, I en el guaraní, o las consonantes, comúnmente le llamamos B, C, D, E, etc. Esos fonemas, esos sonidos se van acomodando lentamente en nuestro para ser más exacto, en nuestro aparato fonador. Y eso en lingüística, en fonética, se estudia por eso lo que se llaman puntos y modos de articulación. Cada órgano dentro de la boca, la garganta, asumen una postura determinada para la emisión de ciertos fonemas. En el caso guaraní, hay una predominancia de los fonemas nasales, tiene una incidencia muy importante en el hablar de la gente. Y justamente en el caso de la Mambay, les voy a comentar, el fonema M, así como le llamamos el castellano, es un fonema universalmente nasado, no es que solamente en el guaraní es nasado y el castellano no. La M es un fonema nasal. Cuando yo voy a pronunciar la M en realidad,
usar la M. Pero por una comodidad, digamos, para la didáctica, es que se le dio el nombre de M. En guaraní decimos me. Pero es y consuena, por eso dice consonante, con la A dice ma, me, mi, ¿verdad? La misma cosa ocurre con la L, que es un fonema oral, y decimos ese es el sonido propio, con la lengua suspendida, y consuena, y suena a L, cuando decimos la, le, li, lo, lu, ¿verdad? Pero consuena, pero solo es y la M, el caso de Amambay, les decía Amá, lluvia, va, como tiene la M que es nasal, pues vamos a entrar en ese capítulo. Entonces en guaraní podemos usar la terminación pa o la terminación va. Yo uso pa, indica lo terminado, lo acabado, o carupá, a ojo, o carupá, a ojo. Con va a popá, a ojo. Terminó de trabajar y vino. Pero cuando tengo una palabra nasal, digo se en nasal, no es se. O se, yo no digo, o se, digo, o se. Y cuando voy a aplicar entre pa y va, yo voy a decir, o se baite, dice la gente. No dice, o se baite. Capaz que haya gente que ya o se baite, pero al oído de guaraní hablante, eso suena como que no suena muy bien. Esa es la forma correcta de decirlo. O se baite, o el caso de muajé también, que no es guaje, sino muajé, o muajé baité, no decimos o muajé baité. Entonces, por esa razón es que amá, en lugar de pa, agregan ba, y decimos amamba. En síntesis significa cuando terminó, cuando acabó la lluvia. Y yo les decía el otro día, es una palabra, tiene significado, tiene más de un significado, les decía. Uno de esos significados es el de oñembo, lo que se yergue, lo que se levanta. Bueno, entonces, literalmente, Amambay, como decimos ahora que es el nombre, perdón, el hecho, es la planta que crece después de la lluvia. Y eso le decía en el hecho de un vegetal poquilumiano. Así se define inclusive en distintos textos que existen en el campo de la botánica, la ciencia, etc. Y notablemente tiene un nombre guaraní. Y no es que llegaron los conquistadores, los misioneros, etc. Y dijeron, mira, vamos a llamarla hasta Amambay. No, el nombre ya estaba Amambay. Quedó en Amambay. Ese es un dato muy importante para nuestro manejo. Y que tomamos a esta comunidad, los panitas literarios que viven en el Amambay, y vieron ustedes allí, por ejemplo, cómo los niños, también las niñas, pasan por una ceremonia mediante la cual ellos acceden, hablando mal y pronto, a los derechos cívicos, a los derechos que corresponden a los adultos, a participar en las reuniones, a ejecutar ciertas acciones, solamente en este caso posibles entre adultos. Y esa expresión que ellos utilizan para indicar que acceden a los derechos es la palabra caray, que para nosotros hoy día caray es señor, y junto con cuñada caray es señora para nosotros, paraguayamente hablando. Sin embargo, para los indígenas, y en particular para los panitas indígenas, caray es el niño que tiene derechos. Y cuñada caray, que ya es una niña de 6, 7, 8 o más años, es la que tiene derecho a los derechos de la comunidad, los derechos civiles, cívicos, ¿verdad? Entonces ellos ya pueden participar de una reunión, usan su tacuá las mujeres, usan su maracá, son asqueros los varones, ¿verdad? Usan el tembetá, el palillo que te decía parecido al escarbadiente. Eso varía, depende de la etnia indígena. Ahora mismo ustedes, por ejemplo, en el Brasil están los famosos chavantes, ¿verdad? Que usan una especie de media luna hecha de
de madera y que hace que el labio inferior se extienda y tome una forma mucho más grande, ¿verdad? Esa también es una manera de indicar que son caraí. Y en el caso de las mujeres les decía, el Nambi Shahi. ¿Qué pasó a Nambi Shahi? Nambi Shahi es el aro, pero viene de Nambi Shahi. Nambi la oreja, Shahi es en este caso la perforación. La oreja perforada puesta allí el aro, ¿verdad? Y con eso entonces, ante el resto de la comunidad, ellos son considerados ya caraí. Los varones, niños, ¿verdad? Y las mujeres también, todavía niños, ¿verdad? Y con eso también se marca una diferencia de los otros niños que probablemente con la misma edad aún no usan tempestad, aún no tienen amisai, no tienen todavía su baracá o su tacuá. Tacuá es el instrumento religioso propio de la mujer, la tacuá. Y de los varones es el baracá o el sonajero. Es imposible entre ellos ver el sonajero en manos de la mujer en el momento que ellos practican en el boquete o ¿verdad? Así como tampoco es común, o sea, de hecho es imposible que en ese momento un varón tenga una tacuara, ¿verdad? Por una cuestión estrictamente cultural, la tacuara de la mujer y el para acá es el hombre. Bueno, son algunos datos que más le comenté cuando eso vimos las imágenes, una vida prácticamente vegetariana. Lo más común en ellos cuando se trata de carne animal, peces, pescan y comen pescado, ¿verdad? Y algunos animales que ellos consideran animales de alma buena. El drama está en el hecho de que la persona puede incorporar al consumir la carne de ese animal la fuerza positiva o negativa. José de Perazo había hecho un estudio entre las mujeres, por ejemplo, de los H. Guayaquil, y en la conclusión de su estudio decía que la mujer y toda la comunidad sabe perfectamente que un ser humano, cualquiera de nosotros, procede por una parte del hábito sexual, que es una cosa común para ellos, no es una cosa vedada, no es una cuestión tabú para los niños. Ellos saben perfectamente ya desde pequeño cómo se consigue un ser humano. Y la otra parte procede de ese pedazo de la presa sustancial, casada por el padre y sustanciada por la madre en su estado de niño. Cuando ella está embarazada se le da a comer y la fortaleza de ese animal es la que se incorpora a la criatura. Entonces por eso hay una especie de mucho cuidado cuando se trata de qué consumir. Lo común, peces, el pescado, miel de abeja, agua y frutos. Frutos, lo más común. Mandigó, no solamente la forma que ya conocemos en vida, ¿verdad? Yo me refiero inclusive a la mandioca que ponen en el Tanimbú. Ahora también algunos de acá habrá pasado por esa experiencia, ya muy breve, en los neves pirecay le decimos a eso, ¿verdad? Un vaso de leche, yo fui su vela, o bien la batata y gritan de puesta ahí. Ellos tienen una especie de cipá que producen, que se llama mitad. Y el cipá mitad es un producto que la mujer en este caso sale a recolectar el abaquitu, el choclo. La abuela, yo soy anguave, ¿verdad? En el anguave hay un modelo que ella procede a moler esto, ¿verdad? En realidad estamos hablando del choclo. Y ese choclo ellos toman con un poquitito de agua, ¿verdad? Y hacen una masa. Y esa masa, casi redonda, o alada si quieren, ellos meten en el Tanimbú, directamente al Tanimbú. Cuando nosotros decimos oye y gig es duro, ¿entienden? Y entonces, ¿qué hacen? Retiran, lavan con agua y comen. Es una especie de cipá que obviamente no tiene las características del cipá que hoy conocemos, ¿verdad? Que ya le agregamos queso parva y huevo, todo lo que hay, ¿verdad? Pero la versión nativa, eso siempre existe. Claro, cuida eso. Y cuida.
cuira es cuando, y cuira ahí decimos también, ¿verdad? Que no está bien cocinado, cuira ahí, pero cuira es que no está cocinado crudo, absolutamente crudo, cuira. Claro, aquí es la cocción, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el otro día también les dije algo que ellos hacen, que consumen referente a la fiesta, es el caguillí, caguillo, que para nosotros sería mazamorra, una especie de caguillí. Solamente que ellos preparan eso y consumen. A ellos es refrescante, siempre refieren al consumo de esa especie de preparado que ellos hacen como algo refrescante. Para ellos es sano. Entonces, ellos pueden pasar toda una jornada solamente con ese tipo de alimentos, ¿verdad? También dentro del material, ustedes van a recordar como por ejemplo, ellos, cada uno tiene un aplicar, una silla en realidad, que les vincula con el concepto del nacimiento. Ellos dicen un mismo aplicar. Cuando dicen un mismo aplicar es que alguien nació acá en la tierra. Para nosotros sería no nacer o pero ellos dicen un mismo aplicar. Y en esa ceremonia ustedes vieron cómo los padres, el día que ellos pasaban a iban a convertirse en caraí o ponían caraí, cada padre entregaba a su hijo o hija un aplicar. Y la idea es que todos estamos alrededor del fogón, tatá y pipe, estamos próximos a la fogata, al fogón. Y también les decía, tanto en el concepto de los maíz como de los demás indígenas guaraní y de otras etnias, el fuego es la vida. El fuego nunca tiene que desaparecer del cerebro. El fuego es un elemento vital. Ustedes van a decir cosas coincidentes, pero antes aprendieron los cristianos y no. En realidad, eso ustedes van a encontrar en todas las proposiciones. ¿Quién tiene, digamos, el derecho para decir, bueno, todos confiamos en nosotros? Nadie sabe. Pero acá ellos le dan un tremendo valor al fuego. Otra cuestión que les dije que puede ser siempre importante es que el año nuevo empieza con la primera luna llena de junio, es decir, con el otoño, el inicio del invierno. El inicio del invierno marca el inicio del año nuevo. Y les decía, no es curiosamente, pero a la iglesia al intentar entender las formas de ser nuestra, ya me refiero a los paraguayos, teniendo ese proceso de transculturación de los indígenas a nosotros, por qué, por ejemplo, se plantan las semillas siempre en invierno. Llega la primavera, después se relaciona con el tiempo que todo madura aquí cuando noviembre, fines de noviembre, principios de diciembre. No se olviden que hasta hoy tenemos una práctica cultural ya folclórica que tiene que ver con el famoso caray de octubre, y yo para. Probablemente muchos saben, los que nos ven también, que anteriormente el cultivo tenía un tiempo y uno juntaba, cosechaba, de Gatrema, Repulucana, la Repulucana, ahora por manera de tenía esa costumbre de dosificar el uso de lo producido por la tierra. Y que es lo que finalmente nadie quería, nadie le gustaba, ese maíz duro. No teníamos locro. Ahora me parece muy jugada, porque nadie quería dar el duro. Y entonces llegaba el tiempo ya de lo que llamamos la carestía de polidemas y cupina. Ya no habían alimentos y se crea entonces esta leyenda donde el llegado del 1 de octubre, tiempo crítico, a partir de octubre, hasta que aparezcan los primeros frutos fines de noviembre, mediados, fines y obviamente diciembre. Entonces en ese tiempo aparece el 1 de octubre el famoso caray de octubre, así con su indumentaria y sombrero, con el tucumbón alrededor, la forma raída, la que aparece, y en las casas todos prácticamente haciendo comida obligados a preparar el alimento en base al locro. Y en principio fue solamente el locro, con el tiempo se le agregó el comandado. Y allí se convirtió en Cleopatra,
Para que exista yo para tiene que haber dos elementos. Uno solo no hace yo para. Entonces cuando se le agrega comandar, y era un técnico muriacu, ¿verdad? Técnico muriacu, porque era solamente el logro, si ya fue el comandar, y se le agregaba, si había tomate, le tomate. Ya no lo que hoy tenemos, ya le ponemos carne, le ponemos huevo, le ponemos queso, hay de para gourmet, hay de todo ahora lleva. Pero en el momento era muriacu de té, porque no había nada que comer, ¿verdad? Y eso es lo que finalmente la gente tenía que tener en la mesa, porque se decía que al mediodía, se dice hoy, el carayocure sale a ver quién preparó el alimento en base a ese elemento menos apreciado, que preparó y se sirvió ese plato de comida. En la creencia de la gente tiene un año de gracia, un año de bendiciones, un año de ventura, ¿verdad? Y por el contrario, aquel que no preparó eso, bueno, era un año malísimo. Más allá de que sea cierto o no, obviamente es parte de la creencia. Ustedes habrán escuchado, para aclararles más lo de Yopará, la gente dice todavía en muchos lugares, sobre todo en el interior, cada vez Caray Pedro Oñemiquín Yopará. El Oñemiquín Yopará cuando la gente dice un niño, una línea, un niño dice la gente, un niño mandibó, todo mandibó. Acá a 50 metros una línea mandibó me meter. Vamos a poner al lado la otra línea abatí. Al lado está mandibó, al lado aquí, al lado mandibó, al lado abatí. Eso es Yopará. Si eso yo voy a aplicar al lenguaje, y allí es importante hacer por eso una precisión. El Yopará en realidad es cuando yo digo, por ejemplo, le digo a ustedes, buen día, ¿qué tal, cómo están? Y ustedes me dicen, tipo, Namite, Andejo de Jara. Y yo sé todo castellano, y sé todo guaraní. Y yo después le digo a ustedes, bueno, prepárense, vamos a empezar la lección. Y ustedes me dicen, pero me imagino que Andejo de Jara, los amantes más en un ejemplo. Bueno, yo que hice, hablé todo castellano, ustedes todo guaraní. Eso es en realidad Yopará. Lo que nosotros hacemos es el llegue A. El llegue A es la mezcla. Es la mezcla. El Yopará es la alternancia. Por eso puse el ejemplo del Oñemiquín Yopará. Uno una línea de maíz, otro aquí, otro de mandioca, otro de aquí. Y en el Yopará se mezclan. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo preparo, vale el ejemplo del cipá? Amoní, primero vas a hacer caballo de surupira, amoní hacia ese caballo de surupira. Va a ver mañana que va a queso. A ver mañana que va a batir. A ver mañana que va a cambiar. Y cuando yo junto todo, hago un llegue A en un solo producto, están todos. Entonces cuando yo digo de arriero de Corey, lápiz de color monotín, de arriero de Corey, lápiz de color monotín, ese es un llegue A, técnicamente. ¿Por qué? Porque se mezclamos los dos idiomas en una misma línea, en un solo niño, ¿verdad? Están el guaraní y el castellano. De guaraní, arriero de castellano, de Corey es guaraní, lápiz de color castellano, monotín guaraní. Eso es un llegue A, técnicamente. Ahora, la gente sigue llamando Yopará. ¿Cuál es la intención de esto? Buscar aclararle a ustedes qué diferencia hay entre llegue A y Yopará. Estamos hablando siempre de la clase anterior y metiendo algunas cositas interesantes. Hay con el tiempo, al no enseñarse guaraní, al usarse guaraní de oído, la lengua también sufrió una serie de daños. Muchos de ellos todavía preparados y se están preparando, y otros ya preparados. Por ejemplo, algo que yo les puedo decir acá es que a veces nosotros confundimos el uso de la palabra sarambí. Y ustedes habrán escuchado más de una vez, inclusive en el caso nuestro, hoy come meteña. Los profesores guaraní cuando decimos ni señamos sarambilla ni guaraní. Da la idea de salir y difundir. Pero la idea de sarambí es desorden, es esparcir desordenadamente. Si acá ubicamos todas las sillas, bien ordenaditas, una detrás del otro, de la otra, los espacios todos medidos, acá medio metro, acá medio metro, acá. Y salimos todos, yo le diría ceñido cable, y le digo a Ariel, le digo a Ariel y que mira, deja un sarambí. ¿Y qué va a hacer Ariel? Va a venir a desordenar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos esparcir ordenadamente?
Miasai es la expresión correcta. Ahora, popularmente, todos decimos Sarambí, pero cuando mañana a ustedes les pregunten qué diferencia hay entre Sarambí y Miasai, aclárenle, las dos palabras indican esparcir y difundir, pero una de ellas, es esparcir desordenadamente, Sarambí, y la otra es esparcir ordenadamente, Miasai. Otra cosa, por ejemplo, hay una confusión, ¿Cómo la palabra? La que es... Miasai es M-I-A-S-A nasal I. Repito, M-I-A-S-A nasal I. Miasai. Así como se escucha sin curso sin nada. Solamente la tiene nasal en la segunda. Miasai. Bueno, le iba a decir, por ejemplo, también el uso de la palabra caní. Caní significa perderse algo, ya no se puede recuperar. Y hay algo que a veces confundimos con esconder algo. Y esconder significa que yo sé dónde está y que puede aparecer, ¿verdad? Si yo digo, he invitado a cañón de Bebuí, he invitado a cañón que cumple, yo cañón, oye, mija, oye, que cumple, que igual no hay más que cumple. Yo sé que está detrás de la puerta, que es la expresión correcta es Yemí. Si yo digo, oh, cañín, ya no va a salir, ya no le vamos a encontrar. El cañín es perderse algo. Y Yemí es algo que sabemos que está escondido y que sabemos dónde y que sabemos que podemos recuperar. Emiliano Fernández usa perfectamente esa palabra, Yemí. Hay una canción que probablemente ahora en tiempo de Semana Santa van a escuchar. Una obra de él, inclusive ya musicalizada, dice corazón enemigo, la preparación canina, porque a mí no se mueve, oye, mi te llama de él, porque no se llega, no se llegó allá. Entonces, cuando se llega a esconder el sol, pero no se perdió, no es que se va a ausentar, ahí pone quinta, por el quin es la ausencia. La ausencia definitiva. Bueno, entonces se dan cuenta, son algunos detalles que al hablar de la lengua con propiedad son datos importantes que tienen que manejar, que conocer. Me preguntaba alguien el otro día y aprovecho ahora un momento para decirles el estar en guaraní puede ser, se puede decir de dos maneras. Hay un estar quieto y hay un estar en movimiento. ¿Y cómo se entiende eso? Cuando yo digo moví, que ahí debe ir a moví, simplemente la I, así como escuchamos la I nasal, que ahí debe ir a moví. Cuando una persona está, pero está quieta en un lugar, a moví hogar, él está en su casa. Pero si yo digo, por ejemplo, él está yendo a Asunción, hoy me ojo Paraguay, allí ya no digo hoy ojo Paraguay, hoy me es el estar, pero el movimiento. Hoy me oye apógina técnico, hoy me oye está haciendo algo, está en movimiento, no es que está quieto. Esa también es una precisión importante. Otra cosa interesante, ¿verdad? Muy comúnmente, y si hablamos a veces con personas con una edad un poco más avanzada, decir oína significa que está en el baño. Para nosotros sería baño, pero en muchos lugares la gente uno problema muy por la mano, oína. La verdad es mi baño, dice oína. Tiene que ver, repito, con cuestiones no solamente lingüísticas, sino que con prácticas culturales. Y cómo la palabra se va ajustando a cada escenario. Lo que acá significa una cosa, en un momento determinado, con otras circunstancias, con otros acontecimientos, tiene otro significado. ¿Entienden? A veces inclusive pareciera que son hasta significados contrarios. Sin embargo, se entiende cuando nosotros nos ubicamos en un contexto, descubrimos fácilmente lo que una palabra significa. Oná es, por ejemplo, lindo o linda, pero también significa bien o bien. Cuando yo digo oná, no es camina lindo, sino que camina bien. Oná
¿cómo puedo hacer para descubrir eso? Cuando Onan acompaña un sustantivo como mesa, caraí, ñacaraí, guatirá, hoga, y le agrego a eso Onan, ahí es lindo, cuando está con un sustantivo. Sin embargo, cuando acompaña un verbo como aguatare, guataja, carure, carur, o guatuire, guatuir, en ese caso Onan es bien. Acarur Onan, camino, como bien. Aguatar Onan, camino bien. Abajo Onan, trabajo bien. No es trabajo lindo, no es trabajo como lindo, sino que como bien, trabajo bien. Va a depender de si a quién acompaña, a un sustantivo o a un verbo. Pero, repito, eso depende justamente de algo como esto que estamos haciendo. El guaraní distingue el arandú, por ejemplo, del majecuá. Habrán escuchado a la gente en muchos lugares, y los que nos están viendo también habrán escuchado que se suele decir que Caraíba en Baecoa, una persona que tiene conocimiento, que sabe cosas. El arandú es el sabio, o la sabiduría. Y les comento esta anécdota para que puedan entender. Hace unos años, con unos tiempos tan fríos que tuvimos, con un grupo de amigos nos acercamos, cuando yo todavía vi que había costado el hospital militar, acercarles un poco de comida y otras cosas. Ahora me llegó casi medianoche. Y sale un anciano que yo conocía hace años, un líder, un ex-grupo y cuando nos acercamos, una cosa increíble, yo tenía, qué sé yo, ropa encimada como 4 o 5 y un sobre todo, ¿sabes? Me habrá puesto 4 o 5 medias, ¿verdad? Y por poco no puse 2 o 3 pantalones. Le digo a ver cómo hay que en mi silla por acá, ¿verdad? Se me pasó frío y le digo a Chepa, el jugador de Uruguay me y me dice, la cata es no Luisa, quería llamarle al cacique. Entonces cuando volvió, muy amablemente, o sea, a mi tema gusta, y le digo yo, ayer cuando me dan, y él me da una respuesta muy interesante. Me dice, mírame, hay cópinas a tu cuello, todavía ando detrás. La palabra ara es el tiempo, el universo, el todo, y viene de andu, sentir todo. Ese es un sensor de las cosas, y que tiene la precisión de todas las cosas. Por eso es un sabio. Y él me decía, mira, hay coja tu cuello. Él estaba procurando saber más cosas, pero todavía no se consideraba un arandú. ¿Entiendes? Y esa expresión andú es tan importante entre nosotros, entre los paraguayos, porque nosotros sentimos a la persona. Lo mismo cuando nos hace que ya a mí me niña andú, ya no me niña andú que hay con la andú. No es ir a verle, no es ir a conversar con él, no es ya a mí me niña andú. El andú es una cuestión mucho más profunda, en términos sociales, de humanidad, humanismo, lo que ustedes quieran, pero es una cuestión profunda que solamente en Paraguay alcanza a entender. Y Ñandú de Arizal. Esa es una cuestión que está vinculada a la palabra ara-andú. Ara no solamente es día, sino que es el todo. Ellos le dicen el concepto, ya que hablamos la vez pasada de la religión de los países en general de los guaraníes. Los cristianos cuando llegaron acá en la época de las misiones, hablo de los jesuitas, franciscanos, mercedarios, dominicos y todas las congregaciones que llegaron con posterioridad, hicieron todo lo posible para vestir al cristianismo con palabras guaraníes. Allí que se rescató el nombre de Tupán como nombre de Dios. Y a partir de eso se creó Tupán, que le decía yo, la iglesia cristiana. El lugar donde normalmente uno ve, donde los respetos, si aquí hay gente de otra confesión, no solamente pongo el ejemplo, de lo que nos ven también, una iglesia cristiana católica tiene a Jesús, tiene a Santa María, a San José y otros santos, depende de cómo tenga la iglesia, también tiene el patrono, o la patrona, o la matrona, ¿verdad? Y entonces aparecen esas imágenes. Y ese es el Tupán, la iglesia
cristiana. El concepto que se le da, que la iglesia tomó para referirse al cielo, es el Ibaga. El cielo cristiano, allí donde está Dios, los santos, los ángeles, serafines, querubines, bueno, todo lo que están allí, eso es el Ibaga para un cristiano. Para el indígena, eso que está arriba, es la bóveda celeste. No tiene una connotación, un sentido religioso, en el sentido de que allí están los que ya lograron una plenitud. Mira, eso le dicen Arapui, Ara, tiempo, el universo y Pui, lo que hay dentro. Pero no es precisamente la morada de Dios, de Jesucristo, los santos, para empezar, ellos no lo conocen a eso, ¿verdad? No forman parte de la tradición religiosa, auténtica, antigua. Entonces, para ellos, eso es Arapui. Y vean nada más que con eso que allí está el Ara, tiempo, ¿sabes? El universo y Pui, lo que hay, Pui decimos nosotros, lo que está dentro. Y en el otro es Arandú. Y van a recordar ustedes la historia a un famoso cacique llamado Arapui Sandú. Y ese es Arapui, el universo, Andú, el que siente el universo. No era poca cosa ese cacique. El concepto de Yara tampoco es más fácil todo por ello, digamos. Eso que algo ya del paraguayo en sí, ¿verdad? Dios nuestro Señor